tocht anyan hank'aki hawil atanakaro hupanakaw purt anip khilanakaj arst asinyan sasinakawa kichawinja amuit anyati paraktan karakiwa hermano Félix mamani hupaja akaja el alto marcat purt aniraque comité cívico halyuksato qetaraki hermano Félix kamisa karon asinyani halyaki panay sasina markachirinakam kamisaki Walikiwa hermana Carla na era tomaro aron tam kamara que radio sanabre kana karon tañane kuna like ta hachuro nan ka hotta ka ingeniero Javier Litoral te paja ma proyectista diesel o paja kana awayan hichoroja wal con jamás o caja con jamás ka proyecto ha o kana ko paja esta kana awayan sum entonces kata que ver panua hermana Carla entonces choraña neva palabra acá ingeniero Javier Litoral te entonces puedes tener palabra walik señano kamaja hermano Félix walik kumat purt anewaita irpaniwaita walaski pini waruski ptanya ka proyectos na casa hot presto pero hanikimo kita haist atany munkite ina sama iter perina casa han sum pach hisapchite y kunapin unya kiptanya chasin pero kada kiu ka tohtanya na ver ingeniero Javier Itural dejo paruca tohtañan ingeniero muchísimas gracias por visitarnos muy buenas tardes bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en español, así que cualquier cosa que usted quiera saber, consúlteme. Ingeniero Javier, bueno, pues estuvimos hablando anteriormente en los diferentes programas también acerca del tema de un proyecto que usted ha realizado. Se trata, ¿en qué consiste este proyecto? ¿Nos podrías un poquito informar, hermano? Claro que sí, nosotros tenemos un proyecto que ha sido desarrollado acá en La Paz, tanto en la ciudad de La Paz como en la ciudad del Alto. Nosotros hemos trabajado una tecnología que produce diésel de alta calidad en base a llantas usadas, aceite usado al motor y plásticos. Este sistema para producir combustibles ya hay en el mundo, pero producen un combustible de muy baja calidad que no se puede utilizar en vehículos. Nosotros lo que hemos logrado ha sido que el combustible que salga de este proceso, que se llama pirólisis, salga con un nivel de calidad óptimo y superior al del combustible que se está importando, entonces se puede utilizar en vehículos. Además que de 1 a 1.3 kilogramos sacamos 1 litro, así que es muy rentable. Entonces nosotros lo que hemos propuesto al gobierno central hace 3 años, por si acaso, tenemos actas, ha salido en prensa, han venido diputados por el Alto, han venido senadores por el Alto, han venido representantes de las 20 provincias, ha venido gente de diferentes distritos, FEJUVE, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos se han enterado de este proyecto y lo que nosotros necesitamos es una normativa o un paraguas jurídico que nos deje poner las plantas aquí en el Alto, prioritariamente, para producir diésel de alta calidad y obviamente venderlo, como les comentaba, de una manera tan eficiente, a 3 bolivianos con 72 centavos, básicamente sin subvención. Entonces, esto se ha presentado hace 3 años y se les dijo que íbamos a prevenir escasez de dólares, y lo tenemos eso en videos, se les dijo que se iba a prevenir temas de escasez del combustible, o sea, ya se habló todo esto, sin embargo, y lamentablemente, a pesar de que hemos tenido diferentes reuniones con autoridades del país, incluidos viceministros de hidrocarburos, etcétera, etcétera, nunca han hecho ningún esfuerzo para que esto siga adelante. Nosotros tenemos un proyecto que se los hemos hecho porque nos han pedido casi de 600 páginas, donde está el tema de la parte financiera, está todo el tema teórico, está cómo se emplazarían las plantas, cuándo se necesita. No hemos pedido dinero al gobierno central, nosotros tenemos inversión privada, ¿no? Y además que hay un punto muy importante que tienen que saber todos los ciudadanos de La Paz, ¿no? Tienen que saber los ciudadanos del Alto, del Departamento de La Paz, de la Ciudad de La Paz, del área metropolitana y de las provincias, que en Santa Cruz hay empresarios privados que están vendiendo etanol al gobierno y son privados. Y para ellos sí han hecho una ley, para ellos sí han hecho normativas, para ellos hay todo. Y ya desde varios años que todo el combustible que nosotros consumimos en gasolina, el 5% se lo mezcla con etanol que le vende al Estado los empresarios privados de Santa Cruz. Entonces nosotros aquí estamos proponiendo poner plantas con dinero privado para después ese combustible poderlo vender al mercado con subvención, ¿no? En realidad al precio de subvención, no con subvención, ¿no? Para que obviamente haya lo que ahorita está faltando, que es combustible. La inversión que nosotros teníamos era inicialmente para 6 plantas,
¿no? Y después para 25 plantas, es decir, en total. Eso era más o menos unos 280 millones de dólares y eso iba a generar empleo para un montón de gente, entre empleos directos e indirectos, más de 6,000 empleos. Solamente en el tema de transporte para todo el material que se necesita ya con las 25 plantas, se necesita más o menos unos 1.500 camiones para transporte, ¿no? Entonces, solamente en empleo para transporte es un montón. Bastante. Y además, por la cantidad de material reciclado que se iba a necesitar, nosotros hemos visto de importar, que es muy barato importar eso, y aquí producirlo. O sea, más bien, siempre nosotros estamos exportando materia prima y demás. Nosotros más bien íbamos a importar nuestra materia prima para producir combustible para todo el país e íbamos a convertir al Departamento de La Paz en el principal productor de combustibles de diésel del país. Lamentablemente, solo nos hemos topado con autoridades que han frenado todo esto y, como digo, nosotros tenemos actas donde firman estas autoridades, o sea que no pueden decir ni siquiera que no sabían del proyecto, porque evidentemente nosotros tenemos esas actas firmadas donde había el compromiso de todo esto. Ingeniero, bueno, este proyecto se ha elaborado entre un equipo de los ingenieros. Sí, ha sido un equipo boliviano extranjero, hemos formado un extranjero. equipo muy interesante entre bolivianos y bueno, específicamente un extranjero, y con este equipo nosotros hemos logrado todo, así como escuchamos, ¿no? Y la gente tiene que saber esto, escuchamos que los bolivianos se van a trabajar a empresas del extranjero, más bien nosotros hemos traído un extranjero que ha venido a trabajar con nosotros, ¿no? Y que ha generado todo esto conjuntamente con gente de Bolivia. Hermano, ¿esto lo han presentado al Ministerio de Hidrocarburos y PFB, alguna institución que corresponde también, no? Sí, por supuesto. Tenemos, como digo, actas ya de reuniones con YPFB, tenemos actas de reuniones con la ANH, tenemos actas de reuniones con el Ministerio de Hidrocarburos, tenemos actas de reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos actas de reuniones con el Ministerio de Productividad, creo que eso de... YPPB. No, YPFB también, o sea, tenemos una montonera de actas. ¿Cuál o es sea, el obstáculo que 3 tiene el años. gobierno? A ver, yo creo que es un tema más político, de voluntad política, porque si en Santa Cruz están permitiendo producir etanol y se les está comprando a los Claro, empresarios privados de Santa Cruz, ¿por qué aquí no se permite? ¿No? Entonces, ahí está la pregunta, o sea, ¿qué intereses hay de por medio? O sea, mientras están hablando a favor de la población del occidente y sobre todo de La Paz y de las provincias del Alto, ¿no? Están haciendo negocios con empresarios de Santa Cruz. O sea, yo no tengo nada en contra de que los empresarios hagan dinero y hagan sus cosas, eso no voy por ese lado, sino voy por el lado de que por qué a esos empresarios se les permite vender y a nosotros que somos empresarios de aquí, que queremos La poner las Paz, plantas aquí, en Occidente, en el Alto principalmente, no nos dejan. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, capaz, nos preguntamos, estamos tocando algún interés económico, no sabemos, ¿no? Entonces, porque todo el tiempo han estado diciendo que sí, que iban a facilitar, que sí iban a hacer, pero ya han pasado 3 años, en realidad más de 3 años, porque en mayo de hace 3 años nos hemos reunido, ya estamos en junio, ¿no? Entonces ya ha pasado 3 años y un mes, y eso más, porque no ha sido mayo, ha sido marzo, ¿no? Y como le digo, tenemos inclusive, ha salido en el periódico, Me imagino. con las fotografías de las autoridades que fueron, ¿no? Hilana Culiacanakis Oyaptati, hermano Javier Iturralde Jupaja, ingeniero Camaraquiwa, ma equipo de ingenieros Bolivia Marcasat Ucamap, main extranjeros Camput Oyapjaractua, ma proyecto, uka proyecto, ña sokta pataka hojas papila carca el cant atarakiu sarakiu. Uka proyecto ja ña piniu lurt atajut jawarakina ña akakim samaranaka un ewaja parakta Ministerio de Hidrocarburos, Ucamaraki, YPFB, Yacanacampero, diputado Nacarus, ministro Nacarus Yatiata Uñhasi Guayaraquiwa. Acá señane, 10 lucas lord asispana. El Alto Marcaña Maquisa, Utjaspana Hayukhamata. Ucadi es el Ucajlur Ataspa, Ucayantanacata, Yaka materiales desechables Ucanacatwa, Absutaspana, Hayuka proyecto Nanaka presentado Pashpa, Nanaka Kulk Abstasiwayapta, Uka Kulkimpi, Uka proyecto Loratarak. Anchitkama Haniwist Ataja, Unhasiwe Haparakti. Hanukasti, Kaisa Departamento de Santa Cruz Token Uthiu, Yaka empresas privadas Ucanakaja.
pashpa gobierno central uksan krinakau a la paraki uka etanol hiske hayux kikiparak. Pero acá departamento de La Paz tokenja kunapin amtanakapaj utchi han departamenton sartapjanakapataki o sartañasataki ukat jama kamat nanakaru han istawayapchitu tsasinua ingeniero kananistawera que vales kispa yaqipachaja organizaciones sociales, diputados, hermanos senadores, hermanos ministros, achiktañane, acá proyecto nakaja departamento de La Paz toketak nairakatar sartaña pataki wampe anchit pachanakan hualiscas es de diésel, combustibles ukanakau utjaskaraki maimaya sortidores tokenakan simanto kuyanakaja nipini utjitampe simananak utjij inache qaruruk utjaspansas achiktaraktana pero camperusa ingeniero Javier Sarakiwa nanakaja amtepjekipintua autoridades nacionales supanakaru akaja diésel ukaj lort asispana el Alto Marcana sasin walja akaja empleos ukwa ñamakis utjayarakispan irnaqarinakaj walt ataspa uksatoqinja hayukamat sasin qanaishtawerak. Ingeniero Javier, muchísimas gracias por venir e informarnos este tema tan importante para la población alteña, más que todo para Departamento de La Paz, y en otra oportunidad también le estaremos invitándole para un poquito ampliar este tema. Muchas gracias, hermano. Sus últimas palabras, hermano. Sí, muchísimas gracias. Yo quiero también informar a la población que nosotros estamos construyendo ya una planta en Paraguay. Allá el gobierno paraguayo nos ha dado las facilidades para poder poner las plantas en Paraguay. Entonces, si todo marcha bien, en julio de este año estamos haciendo las primeras pruebas de producción y en agosto ya estaríamos vendiendo allá. Entonces, esto, cuando suceda, yo los voy a invitar también para que vean que lo que nosotros estamos proponiendo es factible y que irónicamente otro gobierno y otro país nos están dando la oportunidad en vez de nuestro propio gobierno, nuestro propio país. Muchísimas gracias. Hermano, esperamos que no se vayan. Realmente, Departamento de La Paz, necesitamos estos tipos de proyectos, hermano. Sí, se puede hacer el proyecto aquí también, no nos vamos a ir. Lo bueno es que combustible se vende en todo lado. Entonces, por más que nosotros podamos hacer en Paraguay y en otros países, también se puede hacer acá. Nunca nos vamos a olvidar de nuestra tierra. Hermano, muchísimas gracias. Gracias, hermano Félix. Walik irpanewaita, ingeniero. Akaronakana irpanerakit kot arhat añan huk ampisa. Acá wala hach awarus kipt aña. Marca jirina gahyati pañana kapau. Acá casta proyecto na casat. Muchas gracias.